Camaradas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video de jueves aquí en Mr. Cactus Books and Cinema. Y el día de hoy vamos a hablar de un término que yo ya he utilizado bastante en videos anteriores. Y aprovechando que ya hice encabronar a muchos eruditos, intelectuales y superiores de la literatura, vamos a hablar de los 5 furiosos de la literatura latinoamericana. ¿Por qué los llamo los 5 furiosos? Y lo más importante que deberíamos de hoy en día hacer con respecto a estos 5 personajes. Muy importantes, muy representativos, sí, pero muy cuestionables de la literatura latinoamericana. Así que comencemos con el video de este bonito jueves. Ahora voy a hacer un enorme disclaimer para los que les hace muy largo un video de 20 minutos. No voy a ahondar en las biografías ni a profundidad en todos los logros y méritos que estos güeyes hicieron, porque número uno, el video se extendería como por 3 horas. Probablemente en un futuro les dedique biografías individuales a cada uno de estos 5 miembros. Vamos a hablar en este video generalidades, porque el tema no es solamente hablar de ellos, sino entender por qué ya hoy en día ya es necesario dejar de tenerlos en este pedestal incuestionable y alabadoso y succionoso de miembro colgante entre las piernas que los tienen en el mundo de la literatura a estos cabrones. O sea, eso es lo que yo quiero hablar, la desmitificación y desantificación de estas figuras, porque si bien hicieron grandes cosas y fueron pilares importantes para el mundo de la literatura, de la intelectualidad y todas estas chingaderas, que los alaben tanto al grado de que se pongan en contra de aquellos que se atreven a cuestionarlos poquito, es algo bien tóxico y bien nocivo y que se aleja por completo del objetivo de la literatura en general. Así que por eso ese es el disclaimer. No vamos a hacer una biografía como tal, vamos a tocar generalidades. Ya después, si veo que este video genera el tráfico suficiente, le dedicaré una biografía a cada uno de estos güeyes. Pero ahora sí, vamos con los 5 furiosos de la literatura latinoamericana. Como bien lo saben, banda, un pequeño momento de contexto. El boom latinoamericano fue básica y sencillamente poner en el foco de la atención literaria a Latinoamérica. En los años 60 fueron los años de las revoluciones sociales, fueron los años del revoltismo, fueron los años en los que los jóvenes, los estudiantes, los académicos, los catedráticos se dieron cuenta de que el pinche sistema estaba jodido de a madres y decidieron hacer algo al respecto. Hubo revueltas, hubo movimientos estudiantiles, hubo huelgas, hubo protestas, hubo marchas y hubo un sector intelectual de la población que dijo: voy a escribir y voy a cuestionar lo establecido, voy a irme en contra de las normas. Si quiero poner faltas de ortografía las voy a poner, si quiero poner groserías en mis textos los voy a hacer, si no quiero respetar una estructura base lo voy a hacer. Fueron personas que se animaron a cuestionar lo establecido. De ahí el por qué me parece sumamente irónico que hoy en día su fandom sea tan rígido, cerrado de mente y francamente tan pinches inmamable. Y sí, voy a usar un putero de groserías porque puedo y quiero, como ven. Y de entre los muchos autores y personas intelectuales, catedráticos y gente que salió de este movimiento, de este boom latinoamericano, hubo 5 que resaltaron por sobre los demás, tanto por buenas como por malas razones. Siendo estos 5, no todos pertenecientes al boom latinoamericano, pero sí que se inspiraron o empezaron a salir de ahí, son Carlos Fuentes, Octavio Paz, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Estos de aquí son los 5 furiosos de la literatura latinoamericana. Y todos ellos comparten 3 características en común. Número 1. Escribieron desde la perspectiva no intelectual, es decir, trataron de capturar las voces del pueblo, las voces del ciudadano común, o pretendían hacerlo de cierta manera. Sus libros cuestionaban lo establecido bajo las normas intelectuales de la época, la hiperreflexividad, la hiperfilosoficación y todas estas cosas. Ellos buscaban darle ese toque único y latinoamericano guapachoso a sus lecturas, pero al mismo tiempo, con el paso de los años se fueron cerrando dentro de su club privado, porque dentro de este punto número 1, todos se conocían entre ellos. Eran compas, viajaban a sus países para hablar, hacían reuniones, se cuidaban entre ellos, vaya, eran un equipo, eran un club exclusivo que juntos y de la manita prácticamente se apoyaban mutuamente y por eso pareciera que escalaron a la par.
Punto número 1. Punto número 2. Todos de alguna manera tuvieron influencias políticas en sus países por volverse los influencers de su época. Y es que yo sé que a la barraza generación de cemento le caga que haga esto, pero básicamente estos 5 autores, estos 5 furiosos, fueron los TikTokers famosos de su época, fueron los influencers de su época, que primero empezaron tirándole caca al gobierno y haciendo revueltas y revoluciones y analizando el mundo desde afuera, desde los trabajadores y el ciudadano a pie, pero conforme les fue llegando la fama, les fueron llegando las oportunidades, les fueron llegando las becas literarias, poco a poco era como de... O sea, sí está feo, pero no tan feo. O no hay que destruir el sistema, hay que darle... O sea, poco a poco la influencia que fueron ganando en la gente los convirtió en estos rockstars, en estos influencers que figuras políticas importantes o movimientos políticos importantes que buscaban ganar el aprecio de las masas a los que habían perdido por todos los movimientos sociales de los 60, los buscaron a ellos para que les limpiaran la imagen. O para que ellos dieran una como perspectiva intelectual y revueltosa dentro de sus textos a favor de lo que ellos hacían. No todos, unos en mayor medida que otros, pero de cierta manera en algún punto dado estos 5 autores se acercaron a figuras políticas cuestionables porque de nuevo ellos se convirtieron en los influencers de su época y la gente que quería convencer a más gente se acercaba a ellos porque ellos eran influencers, ellos influenciaban a las personas, cosa que ellos escribían, cosa que la gente decía, oh, esto es oro. Y hay que estudiarlo, alabarlo y jamás cuestionarlo. Entonces, claro que hubo intereses ajenos que dijeron, güey, acércate a este cabrón. Pídele que sea tu compa, pídele que te escriba un texto, un libro, un ensayo, algo. Pero necesitamos que se pongan de nuestro lado. Y con el paso del tiempo, no voy a decir se vendieron, porque vaya, todos necesitamos pinches comer y lo siento, pero en la vida no se vive de ideales, tristemente. Pero sí voy a decir, cambiaron un poco el paradigma que los puso en la cima. Punto número 2 que tienen en común. Punto número 3, y este les va a hacer enojar bastante, todos eran hombres y eran hegemónicamente correctos o atractivos para su época. Es decir, no eran prietos pobres, eran blancos o de piel clarita. Así que se podría decir que todos eran blancos privilegiados. Sí. Sí, bien, es cierto que algunos salieron de la pobreza extrema, otros salieron de familias que se la pasaban emigrando de un pinche lado a otro. En un punto de sus vidas, sobre todo después del boom latinoamericano, todos los 5 furiosos de la literatura latinoamericana ya tenían chingos de morras, chingos de varo, chingos de culos y todas las cosas que se les puedan imaginar. Todo gracias a que entre ellos se empezaron a apoyar. Carlos Fuentes escribió un libro, García Márquez comentaba el libro. García Márquez escribió un libro, Vargas Llosa comentaba el libro. Vargas Llosa escribió un libro, Octavio Paz iba y decía algo. Y entonces era como un papa caliente entre ellos de yo escribí un libro sobre lo feo que fue el movimiento del 68. Ah, pues yo escribí un libro que relata básicamente la historia de Latinoamérica, pero con cosas mágicas. Ah, pues yo escribí un poema que habla sobre cómo el mexicano aparenta ser muy sociable, pero en realidad se cierra mucho. Y así se le iban llevando. Entonces, entre ellos era como de, oye, carnal, pues acabo de escribir un libro, pero no lo sé, no lo siento tan chido, güey. Creo que ahora sí me mamé. O sea, sí le puse muchas cosas muy complicadas y me fumé, no sé qué me fumé en ese día, pero está cabrón. Entonces, ¿cómo ves si escribes unas cuantas cartas a periódicos y ahí pues ya tú tienes el medio y dices que es una obra maestra? Y ya yo hago lo mismo contigo, ¿va? Órale, qué chingón. Y así se la iban dando. Entonces, llegó un punto en el que se hicieron como su club. Y si no eras parte de estos 5 furiosos, o amigo de estos 5 furiosos, o uno de estos 5 no te daba el visto bueno como escritor, como analista, como filósofo, como catedrático, entonces no podías entrar al club. ¿Dónde radica el problema? Que al parecer, a pesar de que todos tuvieron esposas, a pesar de que todos de cierta manera fueron salvados por ellas, es que también el cuarto punto que tienen en común, el punto sorpresa, es que todos manejaban un pinche machismo impresionante. De nuevo, algunos más que otros, siendo mi favorito de los 5 furiosos, el querido, el tan amado y incuestionado Octavio Paz. Si hay una persona que deberíamos odiar, que no debería ser alabada ni tan tratada como si fuera oro puro, ese debería ser Octavio Paz. No solo porque el cabrón tenía un acercamiento peligrosamente conveniente con el PRI,
sino que cuando fue el movimiento del 68, convenientemente el que ya era uno de los pensadores reflexivos y analistas más cabrones de la sociedad mexicana, se fue a la embajada, creo que fue de la India o de Israel, no me acuerdo, se fue a una pinche embajada, convenientemente cuando el movimiento se puso más a flote. La que se quedó cuestionando no solo la postura del gobierno, sino la postura del 68, y de ahí el por qué su bello esposo, que andaba muy a gusto en el extranjero, en un cargo político importantísimo, le tiró tierra, fue Elena Garro. De hecho, si ustedes alguna vez han indagado en el movimiento del 68, se ha dicho que Elena Garro fue la traidora del movimiento, que porque vendió a los estudiantes. Mentira, Elena Garro simple y sencillamente cuestionó ambas posturas, la del gobierno y la de los estudiantes. Ella temía que en un punto dado los estudiantes se les alecara el pedo y se convirtiera en una revuelta, en una guerra de fuego contra fuego sin cuartel, y del gobierno también lo cuestionaba. Pero como Octavio Paz se largó a no hacer nada y ya de por sí le tenía miedo a su esposa, pues empezó a tirarle tierra, y de nuevo, él tenía a su grupo de los 5 furiosos que le echaban paro, pues eso propició el mito de que Elena Garro fue la traidora del movimiento, cuando el primero en salir corriendo para no meterse en problemas fue Octavio Paz. Sin mencionar el cómo hundió la carrera de su esposa magistralmente, porque cuando ella escribía algo, él tomaba los escritos, se daba cuenta de que eran muchísimo mejor que sus chingaderas, hablaba con sus amigos y en lugar de decirles, oigan, mi esposa es bien chingona, deberíamos de publicarla, decían, no la dejen, frénenla, digan que son mamadas, o mira, esta es una historia que ella escribió, se llama Los Recuerdos del Porvenir, tú estás escribiendo una historia que tiene que ver con realismo mágico, ¿qué te parece si...? O sea, y le puso muchas trabas, y así fueron los 5, con particularidades. No siempre fue contra mujeres, no, pero sí era como de cuando autores, nuevas voces, amenazaban su postura de influencers poderosos y de nosotros somos los más... la chingada. Entre ellos se protegían y se escudaban, y muy políticamente, o sea, de muy sutilmente, muy de no vamos a decir, esto es mierda y no deberían de leerlo, no. Sabían lo que hacían, o sea, estos güeyes tenían intelecto, sí, eran muy listos, sí, y la forma en la que se apoyaban entre ellos era tan sutil que no se notaba, también. Pero cada vez que alguien, una voz nueva amenazaba su postura de ellos, los reyes de la colina, era ese club de los 5 en el que muy sutilmente decían, no, o sea, sí tiene una intención y claramente, pero no es como la voz de mi compa Vargas Llosa, ese carnal sí es, un genio. Y lo mismo, Vargas Llosa, no, este libro es muy bueno y muy poderoso, pero la voz inquietante de Carlos Fuentes es superior, infinito. O sea, así era, y ellos crearon este club al que era imposible entrar, porque si no eras amigo, conocido, no entrabas. Simple y sencillamente, por eso los llamo los 5 furiosos de la literatura latinoamericana, porque comenzaron con un ideal de compartir la voz, de expandir la voz, de hacer que voces que antes no se escuchaban, se escucharan, y cuando llegaron a la cima, en lugar de seguir echándole la mano a nuevas voces, la cerraron. O sea, no era que fueran malos y no, tú no entras, pero era muy... Ok, ¿quieres formar parte de este club? ¿Qué nos vas a dar? O sea, se volvió muy tóxico ese tema. Y por eso mismo, conforme fue pasando el tiempo y conforme estos cuates se volvieron una leyenda en el mundo de la literatura, se volvieron un caso de estudio, se creó esta idea, ya fuera por culpa de los propios autores o por culpa de los primeros que se volvieron su fandom, porque cuando te vuelves un influencer, cuando eres una persona sumamente famosa y te vuelves el rockstar de tu época, llega un punto en el que llegan los fanboys, esas personas que son incapaces de ver las cosas malas que hagas y cuando las ven, las justifican impresionantemente. Subí un video hablando de lo mal que Octavio Paz trató a su esposa y me sentí enfermo, vomitivo de la cantidad de gente que me puso, o sea, sí, güey, pero la maestría de este carnal es innegable, así que yo creo que se le perdona que haya maltratado a su esposa. Es como de... O sea, güey, ¿no notas que estás defendiendo a una persona que no debería ser defendida nada más porque su trabajo te parece tan increíble? O sea, cuando se habla de separar al arte del artista y que es una razón imposible, no se habla de ya no lo consuman o ya no lo vean, es dejen de alabarlo, dejen de justificarlo. O sea, ok, hizo cosas muy chingonas literariamente hablando, qué padre, pero el vato era una persona nefasta. Pero bueno, el punto, llega el fandom de estos 5 furiosos
Personas que no los cuestionan, personas que los consideran la octava maravilla del mundo y de que todo lo que hacen es oro y de que si personas se atrevían a juzgarlo poquito o no lo entendían o no los habían leído o no los conocen o les falta conocimiento. Y vaya que yo sé de eso, creo que leo 5 comentarios al mes de personas de, oh, claramente no saben, o sea, personas que llegaban con esos argumentos empezaron a volverse personas que enseñaban a otras personas y sí comenzó el círculo vicioso de la lectura o de la literatura latinoamericana, en donde si fuiste a una escuela pública o a una escuela en Latinoamérica, yo me voy a centrar en México, los autores que siempre te pedían, te exigían, te recordaban o te mencionaban sin falta eran los 5 furiosos: Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, Fuentes y Octavio Paz. Era siempre lo mismo. ¿Tú querías leer otra cosa? No, porque otra cosa no valía la pena, otra cosa no era literatura real, otra cosa era perder el tiempo. Eran estos 5 güeyes o no eras un verdadero lector. Y si no leías y entendías y amabas y le chupabas las patas a estos 5 güeyes, no eres un verdadero fanático de la literatura. Y eso fue por años, décadas y décadas, y aún hoy en día sigue habiendo un montón de gente que sigue aferrada a que toda la literatura, si no es de estos 5 cuates o aprobada por estos 5 cuates, no es literatura. Y no los cuestionan, y no los recriminan, y no los juzgan, y no critican lo que hicieron porque es que eran unos maestros y eran súper buenos y ya quisieras tú tener su nivel literario y la madre, o sea, esa incapacidad de juzgarlos nada más porque el tiempo te ha dicho que eran los más chingones, me parece algo impresionante. Pero bueno, habiendo dicho todo esto y habiendo expuesto toda esta situación, ¿eso significa que los 5 furiosos de la literatura latinoamericana no merecen estar en el lugar en el que están? Claro que no. O sea, hicieron sus méritos, hicieron grandes cosas, tienen cada uno particularmente una obra por lo menos que sí es revolucionaria, literaria, narrativa y políticamente hablando, claro que sí. Ellos fueron las voces tal vez que hicieron más eco en su tiempo, sí, pero no eran las únicas voces. O sea, eso es lo que trato de que quede claro en este video. Sí fueron grandes, sí fueron muy importantes, pero llevamos desde los años 60 estudiando solo las voces de estos carnales. O sea, ya tuvieron casi 100 años. O sea, digo, faltan todavía 30 años para que estemos cerca de los 2060, pero vaya, ya casi son 70, 80 años de estudiar siempre a lo mismo. Creo que ya le quedó claro al mundo y a la historia que es obvio que estos 5 furiosos hicieron algo grandioso para la literatura, pero no fueron las únicas voces. Ya estamos hartos de que nos cuenten la misma película, de que nos digan la misma historia. Ok, qué chingón, eres fanático de estos libros, los entiendes a la perfección, el propio Julio Cortázar te firmó todas sus historias, qué padre. Nadie está diciendo que su trabajo no sea valioso y nadie está diciendo que ya no debería de ser consumido ni ser leído. Estamos diciendo simple y sencillamente que su tiempo ya pasó. Ya estuvieron en el pedestal mucho tiempo. Creo que ya estamos llegando a una época en la que podemos cuestionarlos y juzgarlos tantito por los errores que sí cometieron y por el simple hecho de que ellos, nada más por ser amigos y apoyarse mutuamente, es la única razón del por qué se les recuerda tanto. Porque hay otras voces, hubo otras voces literarias de la época que no tuvieron el apoyo, que inclusive tuvieron las trabes que estos pusieron y están a un nivel igual o superior de la fama de estos 5. Entonces, es necesario dejar de alabarlos tanto, es necesario dejar de no cuestionarlos tanto, porque no estás haciéndole ningún favor, porque al chile no estás impresionando a nadie. O sea, te lo puedo decir, de todo corazón te lo digo. Si tú crees que por seguir defendiendo y no cuestionando y considerando que esto es lo único válido en la literatura, te estás viendo bien chingón o bien intelectual o qué listo que soy, o todos son pendejos menos yo, no. Hay un antiguo dicho que dice que si crees que todos a tu alrededor son estúpidos menos tú, es muy probable que el único pendejo ahí seas tú. O sea, francamente, es necesario cuestionar, es necesario decir, qué padre que tuviste tu pedestal en tu tiempo, pero ya no. O sea, ya pasaste, ya ni siquiera estás vigente. Si bien tus ideas, tus tratados, tus exposiciones en tus novelas pueden ser utilizadas para hoy en día, ya no eres vigente. O sea, eres una voz de 60, 70 años de antigüedad. Ya, cabrón. Ya tu tiempo ya pasó, ya hay nuevas voces, ya hay nuevos retos, ya hay nuevas cosas, nuevos pleitos, nuevos horizontes que ver.
Y simple y sencillamente los 5 furiosos de la literatura deberían de quedarse ya en el pasado, ser estudiados con la importancia que tuvieron en su época, con lo relevantes que fueron en su época, pero no seguir diciendo que todo después o antes que ellos no vale la pena porque solamente ellos y ellos son los únicos con una voz válida. ¿Por qué no? ¿Hicieron cosas buenas? Sí. ¿Tienen libros maravillosos? Sí. Pero ya pasó su tiempo. Ya es hora de cambiar de página y ver por una vez al menos que eran grandes, eran chingones, tenían una gran escritura, pero eran humanos y tenían un chingo de errores y eran muy cuestionables las cosas que hacían. Y reconocer que eran malas personas, inclusive digo los que lo fueran, no les va a quitar el hecho de que claro que tuvieron grandes momentos literarios, pero aún así es dejar de succionarles tanto. O sea, ya te vimos, José, ya supimos que si estos 5 hicieran filas y se bajaran la cremallera, tú serías el primero en ponerse de rodillas. Ya nos quedó claro. Pero ya, o sea, ya, güey. Así que como recomendación final para cerrar con este video, camaradas, es: si ya tuvieron suficiente de estos autores, de estos 5 furiosos de la literatura latinoamericana al menos, es momento de buscar otros horizontes. Si todavía sientes, no, todavía no he leído lo suficiente de ellos, sigue leyéndolos. Pero no te cierres a otras voces, no te cierres a probar otras cosas y no creas que porque te dijeron en la infancia, en las escuelas, tus tíos, o vaya, personas de allá afuera del internet te dicen esto es bueno, esto es malo, haz esto, haz aquello, tienes que hacerlo. O sea, búscate tu propio criterio, no sigas lo que las personas dicen nada más porque está chingón. Cuestiona, critica, juzga todo lo que veas. Eso es muy importante y eso siempre fue el punto de la literatura. O sea, una de las razones del por qué políticos, de por qué gobernadores y vaya, personas en el poder le tienen tanto miedo a la literatura es porque la literatura busca precisamente eso. Hacer que las personas sean más incisivas, más suspicaces, más cuestionantes. Entonces, sí me parece aterrador, alarmante y francamente muy triste que siga existiendo ese sector en el mundo de los fanáticos de la literatura que sea tan cerrado de mente, que sea tan arraigado a lo tradicional, a lo conservador, cuando estos güeyes que tanto alaban y que tanto respetan y de que, oh, no los toques y no digas cosas y qué grosero es este güey, qué poco criterio y su chingada madre. O sea, es como de, güey, estos carnales iban en contra de todas las pendejadas que tú estás defendiendo y usando sus nombres para defenderlo. Es sumamente gracioso que se esté entrando en ese conservadurismo literario cuando el chiste de toda la literatura era precisamente ser revoltosa, ser escandalosa, ser algo que las personas dijeran, wow, ¿qué pedo? No puedo, esto no se debería hacer. O sea, por eso mismo es dejar de aferrarse tanto a lo antiguo y a lo establecido y a lo normativo, porque el punto de la literatura siempre fue cuestionar, siempre fue decir, ver y decir, ¿por qué eso es así? No puede ser asá. Y por eso yo digo que de los 5 furiosos de la literatura, lo único que deberíamos de recordar es que cuando empezaron fue tratando de derribar un sistema establecido. Nada más. Eso fueron los 5 furiosos de la literatura. Ya después fueron absorbidos por la fama, por las cosas, pero ellos empezaron queriendo irse contra lo establecido. Y me parece sumamente gracioso que hoy en día su fandom los ponga a ellos como lo único establecido y que si tú te vas en contra, no eres válido. Cuando ellos comenzaron cuestionando precisamente esa postura. Supongo que como bien dijo Harvey Dent en El Caballero de la Noche, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para que tu fandom inmamable te convierta en el villano. Así que bueno, gente, espero este video les haya gustado y les haya entretenido. Como bien dije al inicio, solamente se tocaron un poco generalidades al respecto. Ya si queremos profundizar en la vida de cada uno de estos 5 autores, porque pues ¿por qué no hacerlo? Dedicarles un video a hablar de su biografía sin mitificarlos, sin santificarlos, sin tratarlos como si fueran de pinche oro y bendecidos por el mismo Cristo. Claro que podemos hacerles un video a cada uno de ellos. Si no soportas, panzona, pues siéntete libre de dejar tu comentario. De todas formas se va a ir a la carpeta de spam porque yo no tengo por qué aguantar las pendejadas de nadie. Si no, puedes hablar con orden y con respeto. Y cuando digo orden y respeto no me refiero a que no digas groserías y hables con pulcro y doctorado en Harvard. No. Simplemente sin ponerte en un papel de superioridad moral es más que suficiente. A eso me refiero con orden y con respeto. Puedes comentar lo que tú quieras. Es más, puedes no estar de acuerdo conmigo, es completamente válido, pero no te quieras poner en el papel del superior moral o el superior intelectual, porque el único que se va a ver mal eres tú, al chile. Y de nuevo, tengo filtros activados en los comentarios, así que toda tu verborrea se va a ir directo a spam y nunca la voy a leer. Así que si no quieres perder tiempo y esfuerzo, trata de ser mínimamente cordial
o abierto de mente en tu comentario. Esa es la única recomendación que yo les doy al final si quieren dejar algo. Y también si quieren que, como dije, sigan los videos de las biografías de cada uno de estos carnales, lo podemos hacer. Déjenlo en los comentarios si quiero las biografías o no quiero las biografías. Pero bueno, por lo demás, eso sería todo en el video del día de hoy. Cuídense mucho, que la fuerza los acompañe y no se les olvide que nos estaremos viendo para la otra. Adiós.